Shalom, saludos hermanos y amigos. Aquí estamos nuevamente para presentar y compartir con ustedes otro tema de las Sagradas Escrituras. En esta ocasión, que es el tema número 3 de la serie que estamos comenzando, tratamos acerca de las traducciones de la Biblia. O sea, ya antes hablamos sobre la inspiración de las Escrituras, las figuras literarias en las Escrituras, en la Biblia, y hoy consideramos al asunto de las traducciones de la Biblia. Este, Voy a mostrarles la pantalla para que puedan captar lo que tenemos acá y me puedan seguir en el estudio del texto, ¿verdad? Acá tenemos, pueden observar en la pantalla el bosquejo del tema, la Biblia y las traducciones. Entonces, ya hemos notado el punto número 1 que tenemos aquí, ya lo hemos considerado antes. Toda la escritura es inspirada. En 2 Timoteo 3:16 lo dice, ¿verdad? El apóstol Pablo dice, toda la escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre del poderoso sea completo, enteramente instruido para toda buena obra. Ahora, eso es sencillo, lo hemos estudiado antes, pero hay que ver que en la escritura se encuentran palabras no solamente del Creador, hay palabras del Creador, hay palabras del Mesías, hay que saber discernir entre unas y otras, hay palabras del hombre, como en Job 3:3, hay palabras incluso del Satán, como en Job 2:4 se menciona, se cita, ¿no? Algo que dijo el Satán, y hasta hay palabras de una burra, ¿verdad? Ustedes saben la historia de Balaam, que la burra de Balaam le habló en alguna ocasión. Así que hay que saber discernir entre unas cosas y otras, ¿no? No todas las palabras, porque estén ahí, quiere decir que son inspiradas, ¿no? Sino que también se citan algunas palabras humanas de lo que dijeron ciertos hombres, incluso en este caso ese animal, como también la serpiente que le habló a Eva. Ahora, en la segunda sección del tema, ¿por qué hay diferencias en las traducciones de la Biblia? Precisamente esa es la base del tema de hoy. ¿Hay diferencias entre unas traducciones de la Biblia y otras? Sí, claro que las hay. ¿Por qué? ¿Ok? Hay varios puntos que nos contestan esa pregunta. Primero, hay traducciones de la Biblia que son literales y hay otras traducciones que son parafrásticas. Literal quiere decir que se traduce palabra por palabra, tal como dice el texto hebreo en este caso. Parafrásticas quiere decir que no se traduce palabra por palabra, sino que se traduce más bien el pensamiento, la idea. Y por lo tanto se utilizan más palabras para expresar esa misma idea, ¿verdad? Más palabras que las que tiene el idioma original. En Mateo 5:3 tenemos un ejemplo. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Eso está en la versión Reina Valera, ¿verdad? Sin embargo, la versión Arcas Fernández aclara un poco mejor, porque en vez de traducir pobres en espíritu, que mucha gente dice, pero ¿qué es eso? Pobre en espíritu es alguien que no tiene ánimo, que no tiene espíritu. Arcas Fernández lo aclara cuando dice, felices los de espíritu sencillo, porque de ellos es el reino de Dios. Y la VIN, la versión israelita nazarena, también lo aclara mejor cuando dice, felices los que reconocen su carencia espiritual, porque de ellos es el reino del cielo. Quiere decir que ser pobre en espíritu lo que significa en realidad es reconocer la propia carencia espiritual. Y esos son los que son felices porque esos son los que logran el perdón, ¿verdad? Y la satisfacción de sus necesidades espirituales, los que reconocen su carencia, su necesidad espiritual. Entonces, otro factor que hay que tener en cuenta es el estilo del traductor. Hay distintos estilos, cada traductor tiene su estilo, ¿verdad? En Mateo 6:2, por ejemplo, dice, cuando pues hagas obras de misericordia, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser honrados por los hombres. De cierto os digo que ellos ya tienen su recompensa. Eso está en la versión Reina Valera. Ahora, quiero que noten la frase que está subrayada ahí en la pantalla, en el texto, ¿no? Fíjense en esa frase, en la segunda cita que tengo de la Biblia de Jerusalén, dice, con el fin de ser honrados por los hombres. Eso está un poco mejor, pero todavía es casi igual. Ahora, la versión israelita nazarena traduce para que la gente los alabe. Entonces ya tiene ahí un lenguaje como más común, más natural, más, digamos, más usual, no más natural, más usual, ¿verdad? Para que la gente los alabe. Hay gente que hacen cosas para que la gente los alabe. Esa es la idea de una traducción parafrástica, ¿no? Ampliar un poquito el vocabulario para que se entienda mejor.
El tercer factor que hay que tomar en cuenta para comprender las diferencias entre unas traducciones y otras es que el texto griego ha sido modificado, los textos griegos han sido modificados a través de los siglos. En 1 Timoteo 3:16 tenemos un ejemplo de esto. Fíjense siempre en las palabras que yo subrayo en ese texto. Y sin contradicción, dice Pablo, grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en la carne, ha sido justificado con el Espíritu, ha sido visto de los ángeles, ha sido predicado a los ángeles, ha sido creído en el mundo, ha sido recibido en gloria. Todo eso se dice acerca del Mesías. Entonces la gente dice, ahí está, entonces Él es Dios, porque ahí dice, Dios ha sido manifestado en carne. Pero fíjense, en la Biblia de Jerusalén, traducción cristiana también, fíjense que se traduce diferente, dice, y sin duda alguna, grande es el misterio de la piedad, Él ha sido manifestado en la carne, etc. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que Reina Valera tradujo de manuscritos del siglo XII y XIII, mientras que la Biblia de Jerusalén ha sido traducida de manuscritos más antiguos que eso, del siglo IV. Y por lo tanto más correctos. Y allí no dice él así, no dice Dios ha sido manifestado en la carne, dice Él ha sido manifestado en la carne, se refiere al Mesías, pero no lo trata de Dios, dice Él. La diferencia en el griego es entre hos y theos. Originalmente el texto decía en griego hos, y alguien por algún error tradujo theos, o no tradujo, que escribió, en vez de escribir hos en griego, escribió theos. Como se parecen, ahí hubo el error. Y de ahí viene esa traducción equivocada, ¿verdad? Porque la traducción más correcta es como se decía, dicen los manuscritos del siglo IV y anteriores, que dice él, y se refiere al Mesías. ¿Ok? Entonces, otro ejemplo, otro punto que hay que considerar es que ha habido adiciones al griego. O sea, que ya no modificaciones de una palabra que otra, sino que le han añadido palabras a los textos griegos a través de las copias, ¿no? Porque ustedes saben que los textos griegos que existen hoy, que son miles, son copias de copias de copias. Y al copiar de un manuscrito a otro, pues han habido errores y ha habido también adiciones, interpolaciones. Juan 3:13 es un ejemplo. Dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Esa es la Reina Valera. Sin embargo, la Reina Valera actualizada corrige eso y dice, nadie ha subido al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Porque el que está hablando ahí es el Mesías, cuando estaba aquí en la tierra, y no tiene sentido que él mismo diga el Hijo del Hombre que está en el cielo cuando él todavía no había subido al cielo, ¿se dan cuenta? Entonces ahí añadieron esa frase después, años después, y esa frase ha traído confusión. Otro ejemplo de eso mismo. Romanos 14:6, el que hace caso del día lo hace para Yahweh, y el que no hace caso del día no lo hace para Yahweh, etc. Es toda esa frase que pongo ahí entre colchetes y que la tengo subrayada en ese documento, fue añadida a ese pasaje. Fíjense cómo lo traduce la traducción del Nuevo Mundo, que es otra versión cristiana. Dice, el que observa el día lo observa para Jehová, también el que come para Jehová, etc. Ahí usted no ve esa frase que dice, el que no hace caso del día no lo hace para Yahweh, ¿verdad? O para Jehová, si ellos quieren. Entonces, pues, es claro que esa frase fue añadida, la frase que tengo ahí subrayada y que está entre corchetes. Otro ejemplo, 1 Juan 5:7, un ejemplo más importante todavía. Dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo. Esa versión Reina Valera. Tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu y el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan en uno. Versión Reina Valera de 1909. Ahí hay una parte que fue añadida a la Biblia. Eso no estaba antes ahí. Lo que ustedes ven subrayado ahí, que lo tengo subrayado en ese documento que están viendo, todo eso fue añadido. Fíjense como la misma versión Reina Valera, cuando más tarde la revisan, ¿verdad? La corrigen un poco, dice diferente. El mismo texto dice, porque tres son los que dan testimonio, el espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan en uno. Perfecto. Eso es lo que decían los manuscritos griegos del siglo IV. Entonces, a través de los años cambiaron la cosa, añadieron esa frase y después los manuscritos del siglo XII, que es de donde traduce Reina Valera o Casiodoro de Reina originalmente, entonces ya tiene esa adición trinitaria, ¿verdad? Todo eso que usted ve subrayado fue añadido, hermanos. Ok, entonces,
pasamos a la siguiente diferencia, el siguiente punto es que se debe a diferencias en manuscritos. Diferencias en manuscritos griegos. Diferencias no porque fueran añadidos cosas, sino, vamos a ver, pues diferencias en manuscritos en Apocalipsis 5, 9 y 10 tenemos un ejemplo. Dice, y cantaban, noten las palabras subrayadas, y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, se refiere al Mesías, y nos has redimido para Dios con tu sangre de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Esa está la versión Reina Valera 1909, manuscritos del siglo XII, ¿ok? Y XIV. Ahí hay algo que fue cambiado o añadido. Fíjense que la traducción Reina Valera restaurada y otras más dice diferente. Dice, y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y has redimido para el poderoso con tu sangre gente de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y a ellos, los has hecho para nuestros poderosos reyes y sacerdotes, y reinarán ellos sobre la tierra. Esos son Reina Valera del 2011, Reina Valera restaurada, manuscritos del siglo IV. Esa es la lectura correcta, porque los manuscritos del siglo XII y XIV añadieron o cambiaron algo ahí que hace contradictorio el pasaje, porque lo que están hablando ahí son los animales y los ancianos que se representan en el cielo, que no son personas que han sido redimidas. Entonces, ese texto, como lo traduce, como lo tienen los manuscritos del siglo XII, es contradictorio. Fíjense que en la Peshitta del siglo II tiene un errorcito también, porque dice, vamos a leerlo completo, y entonaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado y con tu sangre nos compraste, nosotros, para Dios de todo linaje, lengua y pueblo, y a ellos, los hiciste reyes y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Entonces la Peshitta tiene un texto inconsistente, quiere decir que es contradictorio intrínsecamente. Primero dice, nos redimiste, nos compraste, y después dice, los hiciste reyes y sacerdotes. Es contradictorio. El texto correcto lo tienen los manuscritos del siglo IV, que es lo que citamos anteriormente, ustedes lo ven ahí. El siguiente punto es por errores, o sea, una diferencia entre unas traducciones y otras se deben a errores de puntuación. Errores de puntuación. Por ejemplo, el ejemplo clásico de eso es Lucas 23, 42 al 43, que dice, cito primero Reina Valera del 1909 y después cito Reina Valera restaurada. Dice la primera, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vinieres a tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Basados en esa traducción, la gente ha concluido que en ese mismo día, ese reo que estaba ejecutado ahí junto al Mesías, fue llevado al paraíso. No, eso no es lo que dice el texto cuando se puntúa correctamente. Fíjense la versión Reina Valera restaurada y algunas otras como la versión del doctor Lamsa, que es un experto en arameo, dice, y dijo a Yahushua, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Yahushua le dijo, de cierto te digo hoy, conmigo estarás en el paraíso. ¿Ven la diferencia? Él no le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo. No, él le dijo, de cierto te digo hoy que tú estarás conmigo en el paraíso, o conmigo estarás en el paraíso. Hasta la sintaxis del texto griego favorece esta versión. De cierto te digo hoy, punto, o dos puntos, o coma, conmigo estarás en el paraíso, ¿ok? Recuerden que los puntos y las comas no están en los textos griegos originales, al igual que el hebreo. Todo eso fue añadido por los traductores. Y ahí hubo un error de los traductores al poner esos puntos. El punto 8. Hay errores de inconsistencia gramatical, o sea, errores de traducciones que se deben a inconsistencia gramatical. Y el ejemplo clásico de eso es Juan 1.1. El ejemplo típico es Juan 1.1. Ahí hay un error de inconsistencia gramatical. Fíjense lo que dice la versión Reina Valera 1909, que es como dicen casi todas las versiones cristianas. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios.
La gente dice, ahí está, ahí lo dice, el verbo era Dios, entonces el verbo, o sea, el Hijo y el Padre es el mismo. O por lo menos otros dicen, el Hijo y el Padre son, ambos son Dios. Entonces tenemos dos dioses. Mire cómo lo resuelve la traducción del Nuevo Mundo. Dice, en el principio la palabra era, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era un Dios. Ok, esa manera de traducir es gramaticalmente consistente, pero no es del todo correcta. Porque entonces ahí está diciéndonos que hay dos dioses. Dos dioses. El Padre es un Dios y el Hijo es un Dios. Eso no es lo que quiere transmitir el texto griego. Y vamos a ver la diferencia ahora. Antes de eso, vamos a citar otra traducción del Nuevo Testamento en inglés, pero la hemos puesto acá, o sea, la vamos a traducir al español, hecha por el doctor Goodspeed. De hecho, la traducción del Nuevo Testamento del doctor Goodspeed fue declarada en una vez un concurso que hubo hace muchos años en Estados Unidos, la mejor traducción en inglés del Nuevo Testamento. Y mire cómo traduce Goodspeed ese pasaje. In the beginning, the Word existed. The Word was with God and the Word was divine. En español diría, en el principio el verbo existía, el verbo estaba con Dios y el verbo era divino. Qué diferente. Ese es el sentido del griego. Porque hay dos, en el griego, vamos a leer la tercera versión y después explicamos. En la VIN, la versión israelita nazarena, dice, en el principio existía el verbo y el verbo estaba con el poderoso y el verbo era poderoso. Esa es una traducción muy correcta porque la primera vez que aparece la palabra theos, ahí en griego, tiene el artículo definido, theos, es como dice el griego, ¿no? Theos, es el poderoso. Pero la segunda vez que aparece, que se refiere al Mesías, no tiene el artículo definido, lo cual indica que es un adjetivo, mientras que la primera es un sustantivo que indica personalidad. Está hablando de un individuo que se identifica aquí como el poderoso. La segunda vez que aparece la palabra hablando del verbo, está recalcando su cualidad. Por lo tanto, es un adjetivo. Por lo tanto, la versión más correcta técnicamente y también lógicamente es la versión israelita nazarena y otras por el estilo que dicen en el principio existía el verbo y el verbo estaba con el poderoso y el verbo era poderoso. ¿Eh? Como también son los ángeles poderosos. ¿Se da cuenta? Esa es la diferencia. Ahora, podría explicarse mucho más sobre eso, pero pues no vamos a tomar, ¿verdad?, demasiado tiempo en esto, porque en otras ocasiones vamos a entrar en ese tema con más detalle, más a fondo, y le vamos a mostrar incluso el texto griego, como dice el griego ahí literalmente, y se lo vamos a explicar palabra por palabra, ¿ok? Y para que ustedes vean que hace sentido totalmente y es más correcto traducirlo como se traduce en la versión israelita nazarena, porque el verbo era poderoso. Y también se puede traducir como lo traduce el doctor Goodspeed, está bien. Lo que pasa es que hubiera sido un poco mejor si el doctor Goodspeed hubiera traducido de esta manera. En el principio, el verbo existía, el verbo estaba con el divino y el verbo era divino. Oh, habría sido una versión más correcta todavía, porque ahí usa la palabra divino dos veces para traducir theos. La primera vez la traduce así, con el artículo definido, el divino, ¿verdad?, que está hablando de la personalidad de ese individuo, y la segunda vez está hablando del verbo y lo traduce como un adjetivo y dice, and the word was divine, y la palabra o el verbo era divino, es un adjetivo. ¿Eh? Entonces, hay mucha gente por ahí prejuiciada contra la manera en que la VIN traduce ese texto, pero esa es la traducción más correcta del texto griego original. Y si lo consideramos en hebreo sería lo mismo, pero eso lo dejamos para otra ocasión, que le vamos a explicar con detalle y con ejemplos, y que ustedes vean ahí en la pantalla las palabras en hebreo, lo mismo que en griego, lo que dicen exactamente y cómo los traductores cristianos, algunos, la han traducido mal. ¿Ok? Si hubieran traducido correctamente ese pasaje desde el principio, no habría tanta confusión en algunas, ¿verdad?, en la doctrina de algunas iglesias
que no presentan al Padre y al Hijo como en la relación correcta entre uno y el otro. Bueno, pero vamos a dejar el tema hasta aquí para no alargar demasiado. Esos otros detalles que les he mencionado solamente los vamos a analizar a fondo en otra ocasión, en otro tema, cuando lleguemos a unos estudios más avanzados, ¿verdad? Hoy solamente queríamos mostrarles así, pues brevemente y por encimita, las diferencias que hay entre unas traducciones de la Biblia y otras y a qué se deben. Solamente quería mostrar eso hoy, a qué se deben esas diferencias. No es que queremos explicar a fondo todo por qué se hicieron, ¿verdad? Esos errores. Eso lo haremos en una ocasión futura. De todas maneras, los que tengan pues más dudas o más preguntas pueden dirigirse a nuestra página, ¿verdad? Página www.sendaantigua.net y ahí van a encontrar explicaciones de muchos de estos pasajes, muchísimos, tanto en texto escrito como en audio. Y si entran bueno, ya están acá viendo en YouTube, tenemos también unos cuantos videos con explicaciones de pasajes de las Escrituras. Y siempre tratamos de hacerlo de la manera más sencilla, ¿verdad? Porque no estamos hablando aquí para los teólogos y para los expertos, estamos hablando para la gente sencilla del pueblo. ¿Ve? Y queremos que todos entiendan lo más posible, ¿verdad? De qué se tratan estos temas. Así que les invito para la próxima vez que nos acompañen en el próximo tema de las Sagradas Escrituras. Vamos ahora a apagar la muestra de la pantalla para despedirnos de nuestros queridos amigos y hermanos que nos acompañan en esta transmisión. Hasta la próxima. Entonces, Shalom, que el Todopoderoso los bendiga.